¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarles en esta nuestra asignatura del primer cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia, Estrategias para el Aprendizaje. Hoy vamos a revisar en esta quinta sesión el tema número 3 que nos ocupa dentro de nuestro programa de estudio. Antes de comenzar, quiero puntualizar que están ustedes a punto de presentar su examen parcial. Esto quiere decir que hasta esta sesión número 5, vendrá incluida en su examen parcial. Es importante que revisen, por favor, sus apuntes que hayan tomado durante el desarrollo de estas 4 sesiones anteriores y lo que puedan ustedes tomar nota de esta quinta sesión. También es importante que vayan al corriente en sus actividades de aprendizaje. Y también es importante que tengan ustedes que busquen la orientación y el apoyo de sus tutores para que entonces puedan tener todas las bases necesarias y poder presentar un examen parcial que les proporcione o que les dé como resultado una buena calificación. ¿Okay? Vamos a ver entonces hoy cuáles son los objetivos que vamos a cubrir en esta sesión y con esta unidad en el objetivo particular y en el objetivo específico. Dentro del objetivo particular, dice nuestra diapositiva, síganme por favor, al término de esta unidad, de la unidad número 3 o tema número 3, ustedes conocerán los antecedentes y la relevancia que el término aprender a aprender tiene en el contexto en el que vivimos, así como los distintos métodos que nos están ofreciendo actualmente para que el estudiante pueda apropiarse del conocimiento. El objetivo específico es que al término de esta sesión número 5, ustedes ya serán capaces de conocer y de comprender los distintos métodos de aprendizaje que apoyan o que les van a apoyar para que ustedes puedan apropiarse precisamente del conocimiento. Hagamos solamente un recorrido breve por la sesión número 4. Recuerden que cerramos esta sesión número 4 revisando ya precisamente estos distintos métodos de aprendizaje que vamos a terminar de revisar en esta quinta sesión y empezamos con el método inductivo. En el método inductivo, recuerden que manejábamos el ejemplo de la mamá que está a punto de comprarle ropa a su hija y llega al lugar y empieza entonces a hacer todo este proceso inductivo que es la situación de los hechos para luego poder llegar a una determinación y hacer las correcciones necesarias. También recuerden que hablábamos aquel silogismo en donde una pareja, Pedro y Marta, tenían 3 perros con nombres de personas, por cierto, y que entonces ahí los 3 perros, como eran negros, bueno, pues los 3 eran propiedad de esta pareja de Marta y Pedro. Entonces, hagan por favor un repaso para que retomen este método inductivo cuando terminemos esta sesión y entonces completemos todos estos métodos de aprendizaje que revisamos en nuestra unidad 3 o tema 3 titulado Aprender a aprender. Bien, continuemos entonces revisando cuáles son los otros métodos que conforman este paquete que estamos ofreciendo en esta unidad número 3 para que ustedes lleguen a la conclusión y puedan determinar cuál es el método más adecuado para poder utilizarlo dentro del proceso de aprendizaje. Debo ser precisa en este momento, estos métodos, como cualquier otro, nos ayudan a cubrir ciertos objetivos o a satisfacer ciertas necesidades en cuanto al estudio. Mi recomendación es, esto no es una receta de cocina, ni tampoco es algo que pueda ser duro, por el contrario, estos métodos de aprendizaje en conjunto deben ser flexibles. Tal vez en alguna situación muy particular ustedes decidan tomar un método de aprendizaje para cubrir un objetivo en específico. No es necesariamente impuesto o que sea parte de su personalidad, que siempre trabaje en un solo método, por ejemplo, un método analógico o un método sintético. El juego, la creatividad y la forma en que ustedes piensan en su concepto, en su desarrollo cognitivo, sus rasgos cognitivos
y los objetivos que ustedes deben cubrir en el proceso de aprendizaje son los que van a llevarlos a ustedes a obtener el éxito deseado. Entonces vamos a seguir revisando cada uno de estos métodos de aprendizaje y al final de la sesión entonces haremos nuestras conclusiones pertinentes. Revisemos qué es el método deductivo. El método deductivo dice en nuestra diapositiva que la deducción nos indica que vamos de lo general a lo particular. El método deductivo, dice la lámina, es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico. Fíjense bien, aquí hay una palabra clave, una frase clave, razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de las verdades previamente establecidas como principios generales, para llegar a aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nosotros estamos hablando de un razonamiento lógico, estamos diciendo que vamos a activar nuestro pensamiento crítico. Recuerden que en la sesión anterior revisamos lo que era precisamente un pensamiento esponja versus un pensamiento crítico. Y entonces dentro de su actividad de aprendizaje, ustedes pudieron establecer las diferencias entre un tipo de pensamiento y el otro. Entonces, cuando ustedes están frente a un método de aprendizaje deductivo, lo ideal es que se pongan o se ubiquen en este razonamiento lógico. Este razonamiento lógico les va a dar la posibilidad de poder enjuiciar o poder criticar, poder validar es la palabra correcta, varias suposiciones con respecto a una verdad previamente establecida. ¿Por qué manejar, por ejemplo, la fotografía de un gran científico? Bueno, pues porque este científico del siglo XX, pues es quien trabajaba mucho este método de tipo deductivo. Dice la última parte de nuestra diapositiva, se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. ¿Por qué? Porque en la inducción ya estamos manejando varias suposiciones que son verdades previamente establecidas a través de esa inducción y luego podemos convertirlas en deducción. Continuamos con nuestra siguiente lámina que nos indica, en la deducción se realiza un diagnóstico que sirve para tomar decisiones. Por lo tanto, la definición cobra una particular importancia. Cuando ustedes están frente a un método deductivo, están planteando sobre varias suposiciones algo que definitivamente van a tener que determinar o van a tener que tomar una decisión frente a los resultados que se puedan observar. Si la definición no se realiza, pues puede sobrevenir muchas confusiones. Por eso el método deductivo debe manejarse con mucho cuidado. Es un método que requiere más tiempo. Es un método muy particularmente, se lo sugiero, es un método que requiere tener mucha información. Si ustedes trabajan bajo un método deductivo, esto implica que van a tener que buscar información por los distintos medios que tenemos a la mano para hacerlo y entonces poder validar todas esas suposiciones para que con esa base puedan ustedes tomar precisamente decisiones. Un ejemplo donde se maneja en el área de mercadotecnia este método deductivo es en la investigación de mercados. La investigación de mercados pues resulta ser una serie de cuestionamientos que se pueden aplicar a ese mercado meta o a ese grupo de personas de las cuales me interesa como mercadólogo conocer opiniones, sugerencias respecto a mi producto. Puede ser un bien o puede ser un servicio, pero esto lleva a una metodología de investigación en donde estoy desde planteando un problema hasta la obtención e interpretación de resultados. En este proceso yo puedo estar manejando varias suposiciones. Al final, con los resultados y la interpretación de los mismos, entonces el gerente, los gerentes o directores de área o quienes hayan solicitado o requieran de esa investigación de mercados van a tener los elementos necesarios
para tomar mejores decisiones. ¿Cuántos productos no vemos nosotros actualmente en el mercado, los cuales han tenido ciclos de vida muy cortos o viceversa, han tenido ciclos de vida bastante largos e interesantes? El hecho de estar revisando nuestro producto durante ese ciclo de vida que tengan el mismo dentro del mercado también se da gracias a las investigaciones de mercado. Nosotros, ustedes como mercadólogos, no podemos lanzar un producto al mercado sin una investigación previa, y esta investigación necesariamente me está sugiriendo utilizar un método deductivo, que puede venir o puede partir como base de una inducción. Ustedes pueden suponer algo de que, una suposición, por ejemplo, de que a un niño le puede gustar un sabor combinado para un yogur que pueda dirigirse a un mercado de niños. El mercado de niños en México sigue siendo un mercado sumamente interesante, dada la densidad de población y los rangos de edades que todavía tenemos en nuestro país. Dentro de 20 o 30 años, los niños entonces ya no serán un mercado muy interesante, no porque no exista, sino porque el número de niños se va a ver totalmente reducido. Lo que vamos a tener de 20 a 30 años es un grueso de la población conformada por adultos mayores, adultos de 55 años en adelante, que están manejando o que van a requerir diferentes tipos de producto, ya sea bienes o servicios. Y aquí es donde precisamente estas investigaciones de mercado, que seguramente ustedes aplicarán en los próximos cuatrimestres, pues tendrán gran importancia, porque dado el resultado que puedan obtener de esas investigaciones, repito, podrán tomar mejores decisiones para sus productos. Un ejemplo manejamos dentro de esta diapositiva para terminar con esta breve explicación de lo que significa el método deductivo. Dice así en la siguiente diapositiva: la pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir sangre son síntomas de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos síntomas. Luego entonces, este enfermo tiene tuberculosis. Para haber llegado a una conclusión de un enfermo en tuberculosis, dada una sintomatología que está presentando en un momento determinado, pues no es obra de la casualidad. Esto es, para entender el proceso, el desarrollo de la tuberculosis como enfermedad, pues viene sustentado por una serie de investigaciones y una serie de estudios médicos. Vamos a suponer que un individuo llega al doctor con algunos síntomas de una infección intestinal, pero el médico no va a tomar ninguna decisión si no hay previos algunos estudios. El cuadro de la sintomatología puede ser preciso, pero también puede relacionarse con otras enfermedades, tal vez un problema de vesícula, tal vez un problema de orden pancreático o tal vez incluso un problema de apendicitis. Entonces, lo ideal es que ese cuadro o ese diagnóstico nos lleve mediante la comprobación a través de un estudio de que efectivamente es esa enfermedad. Si el ejemplo lo indica, bueno, pues porque ese cuadro de la sintomatología es muy preciso, repito, porque ya ha habido investigaciones previas que así lo avalan. Dice así para terminar esta lámina: el razonamiento deductivo procesa el material que se le somete, en este caso, las proposiciones que usemos como premisas, pero no le agrega nada diferente. Todo lo que aparece en la conclusión se halla de algún modo contenido ya en esas premisas, de tal suerte que el razonamiento no hace más que explicitarlo. Y regreso a un ejemplo de nuestra área particular, que es mercadotecnia. Comentaba hace un momento que los niños son un excelente mercado meta para muchos productos. Entre ellos podríamos ubicar un yogur de sabores combinados o sabores distintos que sea atractivo para el gusto y preferencia de este mercado meta. Entonces, el primer razonamiento en donde vamos a manejar proposiciones que usamos como premisas es que a los niños les gustan los sabores a dulce, a los niños les gustan los colores atractivos.
Esto es para tomarlo en cuenta en el envase e incluso en el mismo color que nosotros podamos manejar dentro del yogurt. También los niños son muy dados, les gusta mucho los personajes. En este caso, entonces, si yo ya estoy tras el diseño de un yogurt especialmente dirigido para niños, puedo insertar o puedo manejar algún personaje vía licencias de personajes que podamos comprar o que la empresa pueda comprar para su explotación comercial. Todas estas son premisas, pero yo requiero hacer una investigación de mercado porque dentro de estas premisas yo ya estoy dando, si se dan cuenta, una respuesta de cómo puede ser el producto dirigido a este mercado meta en particular, pero requiero necesariamente comprobarlas a través de una investigación o un estudio de mercado para que al final esas premisas pues nos están diciendo lo que realmente el razonamiento no hace más que explicitarlo y entonces formalizar, tomar esa decisión. Vamos a hacer un yogur con un sabor combinado de chicle y zarzamora en una presentación que pueda ser llevada fácilmente en una lonchera y vamos a comprar una licencia de personajes de una caricatura que esté de moda en el momento para que entonces podamos insertar todos esos elementos en mi producto y lanzarlos al mercado meta. En este caso, estos chicos en primera y segunda infancia. Entonces, esto es lo que nos lleva al método, o esto es en grandes rasgos lo que es un método de tipo deductivo. Vayamos y continuemos entonces a revisar nuestros otros métodos de aprendizaje. Revisemos qué es el método analítico. La diapositiva nos comenta lo siguiente: lo propio de este método analítico es considerar y entender separadamente, escuchen bien, vamos a separar todas las partes de un todo, de un producto o de una situación en particular. Por ejemplo, dice aquí, se ve el carburador, se ven los pistones, la correa de transmisión y otras piezas que conforman un automóvil. Un automóvil, ustedes saben que está conformado por cientos o tal vez por miles de piezas muy pequeñas. Si nosotros empezamos a partir o a fraccionar ese automóvil, bueno, pues nos vamos a encontrar con una gama totalmente variada y grande de partes y componentes que precisamente hacen este automóvil. A lo más que se puede llegar, nos comenta la diapositiva, con este método de tipo analítico, es a conocer una serie de elementos. Vamos a conocer cuáles son los elementos que lo componen, vamos a distinguir un elemento de otro elemento y entonces, después de hacerlo, vamos a tratar de recomponerlo. Vaya, es como si ustedes tuvieran un rompecabezas en sus manos y lo desbarataran, empezaran a hacer una clasificación de las distintas piezas que lo conforman y luego lo volvieran a armar. Esto es el método analítico. Una composición que es un mosaico, una serie de notas o incluso un mecanismo. ¿Cuántas veces ustedes, tal vez los señores o los jóvenes dentro de casa, en su ambiente familiar, han tenido que desarmar una licuadora o han tenido que desarmar una plancha porque se ha descompuesto en un momento dado? Y a veces cuando la vuelves a componer, a quienes son de los más hábiles, pues las piezas quedan completas, pero hay veces que se nos quedan por ahí una o dos que no supimos ni de dónde salieron ni tampoco supimos dónde ponerlas. Finalmente esto es lo que nos habla en un sentido más simple o más sencillo, el método de tipo analítico. También nos comenta, si lo estamos manejando dentro de lo que es la fase del estudio, un ejemplo como plantear una pregunta: ¿qué es lo que causó la Revolución Mexicana? Nos iríamos primero a revisar cuál es el origen, luego revisar cuáles fueron las causas que llevaron a que se diera o que se manejara o se declarara esta revolución en 1910 específicamente en nuestro país, y cuáles han sido las consecuencias de esa Revolución Mexicana. Si en este momento hiciéramos todo un recorrido, podríamos terminar la sesión platicando de los orígenes, causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. No es el caso. Lo importante es que ustedes puedan identificar a través de este método
qué es lo que sucedió desde un inicio y cuál ha sido el impacto que ha tenido en México y también indirectamente en la actuación de México en otros ámbitos esta Revolución Mexicana. Si yo lo llevo, por ejemplo, al área de la mercadotecnia, podríamos hablar o podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué causó la aparición de la mercadotecnia como una actividad de tipo estratégica y empresarial? Y entonces tendríamos que manejar los orígenes, desde cuándo, cuáles son los antecedentes de los inicios de la mercadotecnia, no como tal, pero sí lo que trajo como consecuencia llegar hasta esta era de la mercadotecnia. Las causas han sido distintas, desde una producción en masa que salía al mercado y se colocaba de la misma forma, hasta una producción de productos muy especializados para un mercado también igualmente especializado, en donde definitivamente lo que se requiere es colocar el producto para satisfacer las necesidades precisas y claras de un consumidor meta. Entonces, cuando ustedes estén dispuestos a utilizar este método analítico, pues recuerden que van a tener que fraccionar, van a tener que trabajar con un mosaico muy amplio en cuanto a toda la información que se requiera. Y recuerden que siempre vamos a empezar con los antecedentes, los orígenes, los planteamientos históricos, luego los impactos o las causas, los resultados y las consecuencias. ¿Qué es lo que ha traído en la actualidad todo este proceso del planteamiento que estoy manejando? Puede ser globalización, puede ser el desarrollo de productos y servicios para un área determinada de mercado, para un determinado mercado meta, puede ser la cuestión de una segmentación de mercados, una nueva segmentación de mercados, puede ser colocar productos nuevos en mercados nuevos o en mercados actuales, qué sé yo, 1001 posibilidades que también ustedes podrían aplicar este método de aprendizaje analítico para que entonces sea un objeto de estudio. Bien, continuamos con nuestro siguiente método. Este método se llama sintético. El método sintético no es otra cosa más que recomponer o reunir todas esas partes que fraccionamos o que dividimos durante nuestro método analítico. Reúne las partes, dice nuestra diapositiva, que se separaron en esa parte del análisis para llegar al todo. Si yo me detuviera en este momento a pensar el proceso de la investigación de mercado, cuando ya se tiene en una fase de investigación de mercado las respuestas de los encuestados, entonces me lleva a un análisis e interpretación de resultados. Todo eso que yo ya trabajé a través de preguntas y respuestas, pues hay que recomponerlo o hay que reunir esa información y entonces manejar ese análisis y esa interpretación en la tarea o en la actividad de manejar investigación de mercados. Este análisis e interpretación de datos comúnmente se da a través de gráficas. Estas gráficas son las que finalmente reconforman, reúnen o recomponen toda esa información que 500, 600, 300, 1000, 2000 o X número de consumidores respondieron a mis preguntas y entonces vamos a reunirla y a manejarla a través de gráficas, que es una de las formas más sencillas, precisas y explícitas en muchos casos de precisamente esta interpretación de resultados. Continúa diciéndonos nuestra diapositiva. La síntesis le exige a ustedes, estudiantes, a desarrollar esta capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal forma que se constituyan en un esquema o en una estructura que antes no estaba presente con mucha claridad. ¿Y cuáles son esas herramientas que ustedes pueden utilizar precisamente dentro del método sintético? Estos tipos de síntesis se pueden presentar a través de una conclusión, resumen, una sinopsis, un esquema o un diagrama. En próximas sesiones
tendremos la oportunidad de revisar cada uno de esas técnicas o esos tipos, por ejemplo, de síntesis que se pueden ustedes apoyar si deciden trabajar bajo la lupa de este método de tipo sintético. Entonces, si yo continúo con este ejemplo de la investigación de mercados, cuando terminemos vamos a llegar a la conclusión y diremos, suponiendo que los niños de entre 5 y 12 años de edad están dispuestos a probar y a consumir un yogur de sabor combinado adicionado con vitaminas y con calcio, que es uno de los minerales más indicados para el crecimiento de huesos sanos en los niños. Bueno, pues entonces yo estoy dando una conclusión como la siguiente, es una suposición. Nuestro mercado meta, conformado por niños y niñas de la Ciudad de México entre los rangos de edad de 5 a 12 años, están dispuestos a probar y a pedir a sus padres o a los jefes de familia que les compren este tipo de producto que va a tener un sabor combinado de entre chicle y alguna fruta y que también les atrae sobremanera que venga identificado con el personaje de caricatura que esté en ese momento de moda. Yo lo estoy trabajando a manera de conclusión. Si fuera un resumen, yo estaría trabajando desde los antecedentes, el planteamiento del problema, hasta las conclusiones o al final de mi investigación. El por qué surgió esto, bueno, pues el resumen me tiene que decir, es un grupo de personas dentro del área de mercadotecnia en investigación y desarrollo que se han dado a la tarea de preguntar al mercado meta si están dispuestos a comprar un producto en particular. Y entonces se manejan los resultados de todos los pasos en la investigación de mercado para llegar al final. Estos resúmenes, en el sentido estricto de empresarios, el mundo empresarial, se manejan como resúmenes ejecutivos. Ustedes, dentro de un resumen ejecutivo, lo que van a hacer es manejar los resultados o las consecuencias más importantes o relevantes de ese estudio que están haciendo, y tiene que ser la parte con que se inicia un informe completo de una investigación. Y retomo, por ejemplo, de una investigación de mercados. Una investigación de mercados siempre debe traer en la parte inicial de todo este informe pues un resumen de tipo ejecutivo. Y así podríamos trabajar otras herramientas como las que manejamos. Sinopsis, esquema y diagrama, que vuelvo a repetir, en otra sesión tendremos oportunidad de revisar con mayor detenimiento. Bien, revisemos entonces en este momento a qué se refiere o qué es el método analítico. El método analítico también es parte de estos métodos de aprendizaje que están inmersos en nuestra capacidad de aprender a aprender. Dice nuestra diapositiva, cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza, pues hemos entonces procedido por analogía. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. Esto es, desde que nosotros somos pequeños, tenemos esa oportunidad o tenemos esa capacidad de trabajar a través de la analogía o de este método analítico. Este método analítico, desde que somos pequeños, somos capaces de desarrollarlo. El método científico, si lo lleváramos a cuestiones formales, bueno, pues también necesita invariablemente de las analogías para razonar. Y bien, los adultos fundamentalmente utilizamos este método analógico para razonar o como un método más de razonamiento, ya que es el único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y es también la base de otras maneras de razonar. Yo me tomé la libertad de insertar una fotografía donde tanto un adulto como un niño están jugando en ese momento un juego de video con ya estos controles remotos inalámbricos. Ustedes saben la marca
y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, bueno, ¿por qué trabajar en una sola fotografía para poder ejemplificar de alguna forma más amplia esa parte de la analogía? Porque bien, el adulto, tanto el adulto como el niño, están trabajando sobre algunas comparaciones o algunas semejanzas. Seguramente el papá, si estamos viendo es un papá de una edad de adulto joven, pues ya él trae de formación o desde niño este gusto y esta habilidad desarrollada para los juegos de video. Recuerden que esos primeros juegos de video que llegaron al mercado por allá de la década de los 80, pues se llamaba Atari. Y el Atari, bueno, pues todavía se prendía, según recuerdo, en la televisión y se manejaba solamente con 2 sencillos controles. Ya de ahí empezó esta revolución de videojuegos caseros y estamos llegando a cosas tan impresionantes. Yo particularmente cuando conocí qué es el Wii y todas las bondades que trae, pues prácticamente es una computadora y es algo que de repente puedes estar jugando y puedes estar haciendo torneos o compitiendo con otra persona en otra parte del mundo que ni siquiera sabes quién es ni cómo es, pero estás dentro de un juego interactivo. Entonces imagínense lo que viene posteriormente en esta revolución de la tecnología y de los juegos de video. Entonces, si el padre, aun cuando no conoce esta nueva tecnología, recupera la información, las experiencias previas que tuvo, supongamos, todo es suposición, que jugó con un Atari en sus tiempos de infancia, pues de alguna forma está haciendo comparaciones y está viendo que no es lo mismo jugar Atari a jugar boliche en lo que es un juego de Wii con un control remoto inalámbrico, que no sé si ustedes han tenido la experiencia de jugar, pero realmente son juegos muy entretenidos, son juegos muy elocuentes, muy precisos, que definitivamente sí nos llevan a un momento de esparcimiento con la familia, si así lo quisiéramos ver. Entonces, repito, ese es el único método de tipo analógico que traemos desde niños, desde la parte de la comparación, y esta comparación, bueno, pues nos lleva precisamente a un aprendizaje. Continuamos entonces con nuestras diapositivas. Con este método se puede ayudar a realizar el siguiente razonamiento. Es solo un ejemplo. Si 2 fenómenos son similares, en uno o más sentidos, factiblemente serán similares también en otros sentidos. Por ejemplo, esa es una analogía. Si quiero hablar particularmente de la vida humana, pues puedo hablar, por analogía, de la vida en una flor o la vida de una flor, compararla y explicar tanto sus coincidencias para hacerlo más didáctico y ameno durante la disertación. Y entonces nos estamos apoyando en fotografías tales como la vida de un bebé comparada con una flor. Como nace, crece, se reproduce y muere, aunque son 2 seres vivos de reinos totalmente distintos, ellos llevan un ciclo de vida. También, por ejemplo, nuestros productos, bienes o servicios en las áreas comerciales, también estamos viendo que llevan un ciclo de vida. Entonces, todo lo podemos trabajar mediante la analogía. Yo quise en esta ocasión compartir con ustedes una analogía a través de un cuento. Se me ocurrió la idea cuando veo esto de hacer una analogía entre la vida y la vida de una flor, una vida humana, una vida y una flor. Y bueno, pues me encuentro con este breve y sencillo cuento que se me hizo conmovedor y preciso con la intención o el interés de trabajar precisamente este método analógico a través de un cuento. El cuento es muy sencillo y muy breve y dice así: el batallón se había instalado en la trinchera apenas traspasaron la frontera. En una rápida recorrida, se apropiaron de todo lo olvidado por el enemigo. La lluvia insistía en limar las frágiles paredes de barro. El agua cobriza tenía el suelo mojado. Los piojos y las sanguijuelas se encargaban de hacer lo que no podían las balas. Era la locura o la muerte, o a veces las 2. Tío Henry cuenta que la lucha era tan encarnizada
que en algunas noches las balas trazadoras le permitían leer las cartas de su esposa y su pequeña hija. Fue el primero en verla y por eso la tomó como propia. Sobre una pared, en el sector donde dormían, emergía una pequeña flor amarilla. Con el pasar de los días comenzó a hablarle, primero para que crezca y luego tan solo para que lo escuche. Sus compañeros no tardaron en tildarlo de loco. Esto poco le importó, si hasta le había puesto un casco a su planta para que no sufriera de frío. Todas las noches la acariciaba y le contaba un cuento o le tarareaba una canción. Una mañana, un general herido apareció con un jeep robado al enemigo. Después de curarse las quemaduras, el coronel le cedió el mando del batallón. El frío les congelaba las lágrimas. De a poco se fueron acostumbrando a las nuevas exigencias. Ya no se les permitía hablar por radio ni escribir a las familias. El resto continuó más o menos como antes. Después de una semana, mientras tío Henry hacía guardia fuera de la fosa, escuchó una explosión donde dormían sus compañeros. A los pocos segundos oyó cómo chocaban con un árbol el jeep tras patinar en la nieve. Caminó hacia el vehículo. Allí estaba inconsciente el general, que sostenía en su mano derecha el detonador del explosivo. Henry arrojó un fósforo encendido dentro del tanque de nafta y corrió hacia la trinchera donde estaban todos los soldados muertos. Recogió su planta y silbando comenzó a caminar. Le llevó un año llegar a su casa y esta es la historia que repite cada vez que preguntan por esa flor amarilla que decora su jardín. Si nosotros retomamos el método analítico en este sencillo cuento, estamos viendo realmente, estamos comprendiendo que el autor de este cuento sí está haciendo una analogía entre lo que es su vida y la flor, pero comparada con su familia. Por ahí también, recuerdo en este momento, hay una película que se llama Náufrago, si mal no recuerdo, de una película hollywoodense, donde el protagonista, pues tras sufrir un accidente en un avión de carga de una empresa transnacional dedicada a fletes y carga, pues se queda solo en una isla, es el único que sobrevive y pues con algunos pocos elementos casi destruidos que encuentra, pues se instala en esa isla y hace una adaptación de lo que puede ser su vida en algún otro momento o en algunas otras circunstancias. Yo creo que el ser humano siempre trabajamos, siempre vemos o siempre hacemos esta aplicación de la analogía o de comparaciones en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal y familiar. Yo creo que tío Henry, el protagonista de este breve cuento, pues hacía una analogía de cómo cuidaba esa pequeña flor y la analogía iba con su familia, con su pequeña hija y con su esposa, a quienes en ese momento él quería proteger, él quería cuidar y él quería ser parte de esa vida. Y tan fue así que cuando tuvo la oportunidad de regresar a casa, pues integró a esa pequeña flor como parte de su vida familiar, como parte de su esposa y de su hija, porque compartió con él un momento muy importante y trascendental en su existencia. Entonces, con este breve y sencillo cuento quise ejemplificar, cambiando un poquito del tema de la mercadotecnia hacia algo un poco más trivial, por decirlo de alguna forma, el leerles este sencillo y corto cuento. Para cerrar con esta unidad o en este tema número 3 que se llama Aprender a Aprender, vamos a retomar y vamos a hacer un precierre de lo que se refiere a la capacidad de aprender a aprender con el subtema habilidades y actitudes requeridas. El primer cuestionamiento o planteamiento que yo hago en este momento para ustedes es, con todo lo que hemos revisado en esta unidad, con todo lo que hemos aplicado de las bondades y de la importancia e impacto que tiene en nuestros días el desarrollar estas capacidades de aprender a aprender, ¿cuáles creen ustedes que son las habilidades y actitudes que ustedes requieren
para precisamente llevar a cabo este proceso, de romper ese proceso de aprendizaje tradicional y convertirlo en todo una experiencia de aprender a aprender, de llevarnos precisamente ese aprendizaje significativo. Dice nuestra lámina: el desarrollo de habilidades y actitudes como parte de la formación del estudiante es importante. ¿Por qué? Porque es un agente de cambio, es responsable de su propio proceso educativo. El ser humano, cuando estamos frente a la necesidad de trabajar, de formarnos desde el punto de vista educativo, pues definitivamente debemos ser nuestro propio agente de cambio. Debemos romper con esa idea de que el agente que me va a ayudar a cambiar es únicamente el profesor. En esta ocasión, temo decirles que estamos rompiendo con ese viejo esquema y estamos llevándolos o insertándolos hacia esta nueva modalidad de aprender a aprender. Y lo primero que deben ustedes tomar como parte importante de su formación es que ustedes mismos son su propio agente de cambio. No hay nadie que haga que cambien ustedes de opinión ni que transformen sus ideas basados en este proceso de aprendizaje. Solamente ustedes son los que llevan el control. Continúa nuestra diapositiva diciendo, bueno, pues que la educación desarrolladora promueve y potencia el aprendizaje desarrollador, con lo cual intenta superar las concepciones de la escuela tradicional al conferirle su verdadero valor al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Yo hablaba hace un momento de romper esquemas. Seamos un poco más precisos y tomemos una frase de lo que nos comenta nuestra diapositiva. Y hay que superar las concepciones de esa escuela tradicional, dejar atrás esa escuela tradicional como parte de nuestra historia y entonces aportar nuevas ideas y nuevas formas de aprender con esta nueva posibilidad que tenemos en nuestras manos. Sigue comentando nuestra diapositiva. En la actualidad, la educación en sentido general y esencialmente la superior, que es en la que ustedes están inmersos en este momento, bueno, pues se ve obligada a ser la brújula en el mundo complejo y agitado para poder navegar por él. Fíjense, aquí hay una palabra clave, una palabra que nos lleva precisamente a integrarnos a este nuevo mundo, a esta nueva sociedad del conocimiento que también se le conoce con esta frase, que es la navegación, la navegación en Internet. Ahora hasta los jóvenes, los pequeños niños, nuestros parvulitos, nuestros niños de preescolar ya tienen acceso a computadoras. Estamos hablando tal vez de computadoras de juguetes. En México, no sé si ustedes conocen, un museo que se llama Museo Papalote y ya hay áreas específicas de acuerdo a las edades de los visitantes. Yo recuerdo hace algunos años que tuve la oportunidad de visitarlo, estar dentro de lo que era la sala de niños en edad maternal y preescolar. Y en ese momento ya había computadoras a disposición para jugar. Entonces, dentro del proceso de la socialización y el proceso del juego, que es una de las formas precisamente de socializarse del ser humano, de integrarse a un mundo distinto al que es su familia, es a través precisamente del juego, bueno, pues ya tenían ahí a la mano sus computadoras. Entonces, ese poder navegar por este mundo de este nuevo mundo de posibilidades y de información, pues es algo que estamos indispensables, es indispensable que nosotros conozcamos y que nosotros nos integremos a ese nuevo mundo. Y continúa la diapositiva diciendo, porque en la sociedad de la información, como lo comenté hace un momento, las instituciones educacionales ya no son la única fuente de conocimientos y a veces ni siquiera, fíjense, la principal para los alumnos en muchos campos del saber. Nosotros tendremos oportunidad de ver en próximas sesiones algunos medios que se utilizan precisamente para manejar este proceso de aprendizaje. Y a eso se refiere. No solamente son las universidades las que nos están proporcionando ya esta formación a nivel profesional, proporcionándonos la información necesaria. Ya tenemos muchos otros medios por los cuales nosotros podemos seguir manejando este proceso de formación. Comento y retomo la idea también, en sesiones anteriores yo había hablado
de uno de los libros que la UNESCO ha editado y ha publicado, llamado La educación encierra un tesoro. No sé si recuerden que ya lo había yo comentado, incluso me atreví a recomendarles el libro. En esta diapositiva retomo la idea que tiene la UNESCO y dice: la Comisión Internacional sobre Educación en el siglo XXI, UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se planteó como pilares básicos. Son 4 pilares para hacer frente al porvenir con un criterio totalmente renovador. Aprender a conocer es el primer pilar, que se refiere a adquirir instrumentos de comprensión. El aprender a ser es poder influir en el entorno, pero con base en un conocimiento ya previo, en un proceso donde ya obtuve yo o ya manejé instrumentos para comprensión. Aprender a vivir juntos, que significa poder cooperar y participar, que desde mi punto de vista muy personal todavía nos falta mucho por hacer. Y aprender a ser, que significa la síntesis creadora de que se aspira en la preparación de nuestras nuevas generaciones. Si nosotros aplicamos o nosotros nos imaginamos en este momento una mesa con sus 4 patas o sus 4 sostenes, pensemos que cada uno de ellos es un aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir o vivir juntos y aprender a ser. Y esto es la base o los 4 pilares para una educación. En el libro de La educación encierra un tesoro se habla de una aldea global. No estamos hablando del mundo, no estamos hablando del planeta Tierra y no estamos hablando de este mundo globalizador o globalizado. Estamos hablando de una aldea global, donde lo ideal es que todos tengamos esta formación con estos 4 pilares y entonces nuestro desarrollo de habilidades y aptitudes y preparación para la vida, para esta vida globalizada, sea uniforme para todos y todos podamos ser ciudadanos precisamente de esta aldea global. Vuelvo a hacer la recomendación, es un libro extraordinario, es un libro que nos abre mucho las posibilidades de poder pensar más allá de lo que sugiere una simple educación tradicional, y específicamente comentaba el aprender a vivir juntos. Creo que es una de las tareas más complejas, más difíciles y más desafiantes que se ubican dentro de lo que es el desarrollo de los 4 pilares de la educación. Todavía la cooperación y la participación de los seres humanos dentro de los grupos o como miembros de grupo nos sigue costando mucho trabajo. Estamos todavía inmersos en esta parte de la discriminación racial, en esta parte de la discriminación por sexo, de la discriminación por preferencias sexuales. Es triste y es dramático que a estas alturas de la vida, en estos avances tecnológicos y científicos que hemos tenido en estos últimos años, todavía sigamos trabajando o sigamos viviendo bajo este esquema, bajo la discriminación por enfermedades o bajo la discriminación incluso por los estatus o niveles sociales. Entonces, UNESCO, a través de estos 4 sencillos pilares de la educación, está buscando hacer de la educación precisamente una parte esencial del ser humano para poder llegar a ser ciudadanos de esta gran aldea global. Uno de los presidentes que se ha preocupado mucho precisamente por aplicar estos 4 pilares de la educación es el presidente que seguramente está por salir en República Dominicana, el presidente, el doctor Reina, y él estuvo un periodo en principios, casi finales de los 90, luego entró otro presidente y luego vuelve a retomar el presidente Reina la oportunidad de tener la presidencia de la República en Dominicana, y él es uno de los precursores precisamente de los 4 pilares de la educación. Él tuvo esa certeza de trabajar bajo la instancia de el desarrollo de la educación en su país, un país con casi 9 millones de habitantes, en donde todavía hay grandes diferencias sociales, diferencias económicas y rezagos que evidentemente son consecuencia de una falta de educación. Entonces, como ejemplo, el doctor Reina es uno de precisamente los precursores de esta nueva modalidad
de este sistema educativo dentro de lo que es su país, República Dominicana. Bien, para terminar entonces con nuestra revisión de desarrollo y habilidades requeridas para aprender a aprender, comentamos lo siguiente: hay que desarrollar en el alumno la capacidad de aprender a aprender, y estos puntos que nos pueden apoyar al desarrollo de estas capacidades son los siguientes. Primero, al alumno o al estudiante hay que dotarlo de habilidades pertinentes para que pueda hallar información. No es sencillo encontrar la información que nosotros requerimos. Yo les invito a que ustedes hagan una sencilla prueba a partir de este momento que están empezando tal vez a navegar en Internet para la búsqueda de su información. Seguramente les va a costar un poco de trabajo porque pueden ustedes buscar por palabras claves o por frases y el buscador automáticamente les va a dar miles de referencias donde pueden encontrar o donde están insertas esas palabras de la búsqueda. Esto evidentemente es un trabajo muy grande, muy arduo para ustedes como buscadores de información, porque se pueden perder en tanta información que de un 100 ustedes solamente puedan aprovechar un 3 o un 5, o tal vez lleguen a extremos de no encontrar la información que ustedes están requiriendo. Entonces, es importante que se maneje o que se les lleve a que ustedes puedan desarrollar esas habilidades pertinentes para que cuando estén frente a un buscador en Internet o incluso tengan la oportunidad de llegar a una biblioteca, ya en esa biblioteca sean capaces de buscar un tema, de buscar un autor o de buscar un título en particular. También la siguiente pregunta sería: ¿desde cuándo ustedes no acuden a una biblioteca? En México, en la Ciudad de México, tenemos a la Biblioteca de México que está en la Plaza de la Ciudadela, por mencionar solamente una de nuestras grandes bibliotecas o acervos bibliográficos más importantes del país. Afortunadamente, con la inserción de la nueva tecnología, pues ya todo es más fácil encontrarlo por computadora. Pero yo recuerdo hace muchos años cuando yo estuve dentro de mi formación universitaria, no les voy a decir cuándo, todavía manejábamos estas fichas bibliográficas y todavía tenía uno que llegar a un área donde encontrábamos aquellos muebles, a ver si alguien se acuerda, aquellos muebles grandes con una serie de cajones pequeñitos, a buscar con nuestros deditos y estar en una búsqueda constante de fichas o de referencias por títulos o por autor o incluso por tema. Hoy en una computadora le damos una palabra, le damos búsqueda y automáticamente nos trae la información que estamos requiriendo. Entonces, lo importante es que si estamos frente a un desarrollo tecnológico y a una nueva forma de encontrar información, pues se les desarrolle precisamente las habilidades pertinentes para que no se ahoguen o para que no se pierdan en esa inmensidad de información. El segundo punto también consiste en enseñarle a los estudiantes los principios formales de la investigación. Todo lleva a una metodología de la investigación. Esta metodología de la investigación es básica, es sencilla, que nos lleva, repito, desde un planteamiento de problema hasta la conclusión o las posibles soluciones del mismo. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje. Recuerden que hablar de aprender a aprender, recuerden que establecer un aprendizaje significativo implica un aprendizaje autónomo y autodirigido. Entonces, a través del desarrollo de estas sesiones en esta asignatura y en sus próximas asignaturas, ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar esa autonomía en el aprendizaje, que ustedes sean capaces de autodirigirse en este proceso de aprender a aprender. Y verán que poco a poco, con las herramientas que nos faltan por revisar en esta clase de estrategias, en esta asignatura, de estrategias para el aprendizaje, tendrán la oportunidad precisamente de poder desarrollar esta tan ansiada autonomía. El cuarto y penúltimo punto nos habla de conseguir que ustedes, estudiantes, dominen técnicas instrumentales de base, como es la lectura, la escritura, el cálculo
o las técnicas de estudio. Y en ese momento me viene a la mente un dato de lo más interesante, que más que de interés es así como hasta de risa o chusco. Hay un presidente, un expresidente de México, que cuando terminó, no voy a decir nombres, que cuando terminó su mandato, su sexenio, dijo que se iba a dedicar a escribir sus memorias. Y muchos de los intelectuales, de los escritores, de los analíticos preguntaron, ¿el señor cómo se va a atrever a escribir sus memorias si ni siquiera lee? Recomendación personal e importante. Para escribir hay que saber leer. Quien escribe, ahí en ese momento, en ese escrito, nos vamos a dar cuenta de qué tanto ha tenido la oportunidad de acercarse a libros o acercarse a documentos y hacer la práctica de la lectura. Un buen redactor debe tener como base una excelente forma o un excelente nivel o trayectoria de lectura. Y ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta si tienen algunas fallas en redacción, si piensan o creen que su redacción es muy corta o no es tan amplia como ustedes quisieran. Mi recomendación personal es que se pongan a leer. Y no se trata, señoras y señores, de que ustedes lean cualquier información que llegue a sus manos. Recuerden que estamos también dentro de una formación de pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico me tiene que llevar a buscar fuentes de información formales y serias para que entonces a través de esa lectura yo ya tenga la capacidad de comprender más palabras, de comprender más ideas y de hacer o de formarme un juicio más personal con amplitud y con bases o sustentos teóricos. Esto me va a permitir tener una redacción o una escritura muchísimo más aceptable. Y para terminar con nuestras diapositivas, bueno, pues también este desarrollo de las capacidades de aprender a aprender, pues nos implica que se debe ayudar al estudiante a que desarrolle una actitud metodológica de descubrimiento. Señoras y señores, no se queden con la información que se les está proporcionando. Vayan más allá de lo que se les está presentando. Y evitar quedarnos como la niña de la fotografía, dormidos con los lentes pintados con los ojos abiertos. Evitemos entonces esta forma de trabajar y anunciemos una nueva forma de aprender a aprender. Espero verlos en la próxima sesión.